Estás a un quién de cambiar tu vida. Lo único que te falta es una información concreta. Un podcast que te invita a pasar a la acción. El progreso es felicidad. Hablaremos de qué son las rutinas innegociables, hablaremos de cómo vivir de forma no convencional, de historias de superación, de historias que te llevan a una vida magna, la diferencia y la línea entre pasión, obsesión, disfrute y juego. ¿Qué queremos recordarnos a nosotros mismos cada día? Hablaremos de cómo rendirnos, hablaremos de cómo perseverar y elegir el entorno y las relaciones, pero no solo hablaremos nosotras, sino que hablarán los más expertos. Levántate una hora antes y escucha nuestro podcast y por supuesto envíalo y compártelo por WhatsApp. Bueno, cada vez que empecemos estas tertulias nos vamos a reír así. Lo vamos a dejar esto. Es un poquito de riesgo de nervios, ¿eh? Sí. Bueno, eso también es algo que queremos enseñarle a la gente. Hemos dicho que siempre o entretener o enseñar. Ese es el objetivo siempre de las redes sociales y de lo que hagamos. O intentar. O intentarlo, claro. Entonces, creo que también compartir nuestra experiencia con lo que estamos viviendo, ¿no? Okay. Pues sí, no sé, si quieres que empecemos un poco para contarles, porque hicimos la primera tertulia donde les contábamos que empezábamos este podcast, todo lo que había implicado, que yo dejé mi vida nómada, que tú me propusiste este desafío realmente. Y bueno, hoy ya se concretó. Parece mucho tiempo, pero en muy poco tiempo ya publicamos, ya tenemos un montón de entrevistas grabadas. Parece que llevamos toda la vida haciéndolo, ¿no? Hemos dicho que... Ya podemos hablar de la experiencia. Exacto. Hemos dicho que no íbamos a... O sea, que grabábamos y esto lo publicamos solo si sale natural. Si sale espontáneo, o sea, nos vamos a grabar una y otra vez hasta que nuestra parte más auténtica, la que no veis, pero está detrás de cámaras y creemos que es brutal, salga. Bueno, una otra vez o hasta que se acabe la batería de las cámaras, que también es la opción B. Exacto. Porque ahora es lo que más se busca, autenticidad, ¿no? Autenticidad, sí. Mostrarnos verdaderamente como somos. Pero hablábamos antes que al final, cuando hay una cámara delante, tampoco es tan fácil mostrarte como eres, ¿no? ¿Qué pasa con la cámara, Gaby? Ya es un espectador. O sea, sabemos que ahí no hay nadie, pero a la vez sabemos que hay un montón de personas. Entonces, es esa tensión del espectador que te observa, ¿no? ¿Por qué crees que pasa? Pues mira, no sé, yo creo que es de alguna manera que eso lo debemos desde pequeños, a lo mejor, ¿no? Mi mate. Ay, por favor, pausa, ve a buscar tu mate, te lo pido. Con un solo mate no se puede hacer este podcast, Laura. Vale, espera. Pausa. Volvemos enseguida. Ya. Bueno, ahora sí, yo he aprovechado para arreglarme un poco el cabello. Bueno, ahora ya sí empezamos en serio. Sí. Ahora te hago la pregunta de por qué pasa con la cámara, por qué nos afecta tanto, pero antes de eso estructuramos de lo que vamos a hablar hoy. Experimento rendición, ¿no? Hoy hablamos de eso. Experimento rendición. Vale, entonces, hoy vamos a hablar del experimento rendición, que es un libro de Michael Singer, que va después del, creo que el primero, que es el de la liberación del alma, no sé cuál va primero. Pero vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos aplicado nosotras. Sí, que yo te decía, es el experimento rendición, es el nombre, el título de un libro maravilloso, pero para mí es un mantra ahora, Vale. Es mi mantra. Vale, pues ahora nos cuentas por qué. ¿Qué más? Entonces, bueno, ¿por qué pasa con las cámaras? ¿Por qué la gente no logra ser auténtica delante de una cámara? Yo creo que eso es desde pequeño, cuando no empezamos como a exponernos, o cuando te dicen, mira que va a venir alguien, o mira que, no sé, va en el colegio, cuando pasas, es como el efecto de ese espectador que de alguna manera sientes que te juzga. Si no sintiéramos que nos juzga, no pasaría nada. Bueno, ¿sabes qué otra cosa me pasaba a mí? No solo es el efecto del observador, que ahora podemos hablar un poco de qué es el efecto observador, es creo que también del síndrome del impostor. Yo pensaba, antes de empezar el podcast, no sé si tengo algo interesante que decir. O sea, no sé si tengo la suficiente experiencia. Claro, pero esa yo creo que no es la cámara, o no coincido tanto, sino que esa es esta. La loca de la casa, como es le llaman a mente. Nazaret Castellano, sí. Claro, decía, porque es la mente la que te dice, ¿y qué vas a decir? Claro. Si hay un montón de personas que hacen podcast y lo hacen mejor, claro. Y son más especialistas, no, yo le llamo también el ladrón a veces, ese ladrón que adentro, porque el ladrón de la mente, con esas palabras, ¿qué te roba? Te roba confianza, te roba seguridad, te roba tiempo al final, porque a lo mejor 4 veces pensás hacer el podcast y no lo haces, porque cada vez, ¿no? O un video para tu Instagram, sí, no o sé. lo que sea. Le pasa a muchas personas, claro. Y al final te roba dinero, porque a lo mejor quieres hacer un curso o una formación o una idea, un emprendimiento, y como el impostor te dice, no,
te está robando ese futuro, futuro abundante. Sí, pero también lo tienes que intentar, porque yo otra cosa que también es verdad que pienso, bueno, no sé si lo podría decir como que juzgo o no juzgo, pero yo también he visto vídeos de gente que dice cosas más o menos interesantes, pero que no me captan la atención. O sea, no me llaman la atención porque o no saben hablar o son más sosos, o sea, no sé cuál es el elemento que hace que realmente algo te capte la atención. ¿Es que responda a una pregunta que tú te estás haciendo en ese momento? ¿Es que te diga algo que no sabías y te sorprenda mucho? O sea, ¿qué es? Sí, todos esos ingredientes, pero también creo que de esa parte que tú dices, bueno, a mí no me capta la atención, yo tenía un profesor cuando estudiaba en la escuela de arte que decía, para cada obra hay un novio, solo hay que encontrarla, ¿no? Y yo creo que es así también, porque dice que a lo mejor a ti no te capta la atención, a otra persona sí. Sí. Y por eso es tan amplio el mundo ahora, bueno, de YouTube, de los videos, de los podcasts, de las redes, o sea, hay a alguien que sí le va a captar. Sí, Entonces también eso hay que decírselo al impostor. O sea, cuando el impostor quiere venir, tú le tienes que decir, mira, a ti no, pero a lo mejor a otro esto sí le interesa. Y ya está. Sí, yo lo pensé también porque cuando empezamos el podcast, algo que yo pensaba que creo que le puede pasar a más gente es que yo quiero que todo lo que hagamos, de hecho lo he dicho en alguna entrevista ya, cuando hacemos las entrevistas, yo pienso en esa persona ante la cual me puede dar un poco de vergüenza y ante la cual quiero que le llegue un mensaje que igual yo no puedo expresar con mis palabras, pero una persona experta sí, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que yo veo que sufre mucho porque se está quejando mucho en su vida o porque está enfermo muchas veces, ¿no? Y entonces es alguien a quien yo no aprecio o admiro o, bueno, simplemente pues compadreo o colegueo, pero no sé decírselo, yo no soy la persona adecuada para decirle, oye, mira, es que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, porque ya estamos con el deberías, ¿no? Claro, porque... Entonces, a través de esto es como les vamos a decir, oye, mira, pero mira lo que te dice esta persona, entonces siempre hay alguien, ¿no? Un novio para esa información o una novia. Yo también pensaba el otro día, es casi como un consejo que a mí me gustaría dar, ¿no? Como a esa amiga que quieres ayudar, pero yo sé que a lo mejor no se lo doy tan perfecto, pero a través de otro, que es especialista en eso, le hago llegar a esa amiga eso que quiero que ella, bueno, vea o escuche, porque al final, charlábamos también nosotras, o sea, cada podcast, o sea, cada entrevistado, que hasta ahora no son muchos, pero ya son unos cuantos, nos va dejando tanta enseñanza, tanto conocimiento. O sea, siempre hay cosas que decimos, pero de esto yo no tenía ni idea, o que existía, o que se podía hacer así, o que esto era para superar tal cosa, ¿no? O para sanarnos incluso, o para vivir mejor, más felices. Es impresionante. Sí, no, de hecho yo veía hoy un vídeo de inteligencia artificial que le hacen una entrevista a un experto y alucinaba, o sea, es que no es que me sorprenda por la información, que es algo que también he visto viendo nuestras entrevistas, que ya iremos publicando y ya veréis, pero cuando veía la entrevista, digo, no solo es que me parezca interesante, sino que me está motivando a hacerlo, o sea, me está llevando a un punto de mí misma, dentro de mí, que me lleva a la acción, a querer hacerlo ya, allá mañana, tomar un curso, y me pregunto, ¿será que me lo están vendiendo? ¿Será que no lo sé, pero sé que me están dando algo, una clave, están haciendo que haya un clic mental en mí? Y yo creo que eso es lo que nosotros intentamos que sea vida magna también, ¿no? Porque al final, información ya hay mucha. Para mí es la diferencia como entre la información o lo que te motiva, o sea, tú puedes ver un documental, ¿no? De, no sé, la vida de los animales en África, y es un documental muy bonito, pero por ahí ves un documental sobre alguien que cómo juntó el dinero para ir a África, para grabar a esos animales, y te motiva más. Tienes ganas de preparar tu mochila mañana mismo, aunque nunca hayas sido fotógrafa de animales. Entonces, esa es como la diferencia. Y para mí, Laura, ese es el valor que hay ahora también. En esta, bueno, que nosotros empezamos así un poco en broma, la espontaneidad, pero es que hay tanta información en el mundo que queremos ese más allá. Queremos ver, bueno, cómo se preparó, cómo se hizo esa información, cómo incluso esa persona que hoy es o multimillonaria o exitosa en lo suyo o una súper cocinera, cómo llegó a eso, cuál fue el proceso, ¿no? Claro. Porque también creo que los seres humanos hemos pasado de querer cosas a querer experiencias, ¿no? Como se habla también ahora en la sociedad. Sabes que incluso algunos países están como con su índice de economía, países desarrollados, digo, ¿no? Por ejemplo, como Estados Unidos, plano, lo que los economistas llaman plano,
¿Por qué? Porque la gente ya no quiere la super casa o el super barco, quiere experiencia. Y prefieren casi que una camper van, ¿no? O una camper como un lifestyle un poco más libre, ¿no? Más... Claro, de hecho yo me acuerdo ahora, en uno de mis viajes conocí a un muchacho en Estados Unidos que había comprado una casa, bueno, cuando el mercado, por ejemplo, a $100,000, la había vendido con más de 300,000 y se había comprado una camper y había salido a viajar. O sea, ya no quería esa casa súper lujosa, quería la experiencia. Y creo que todos estamos, quien más, quien menos, ¿no? Hasta a lo mejor tu abuela, que también es alguien que por ahí traemos algún día al podcast, o mi padre con 90 años, también buscan la experiencia. Bueno, pues eso también puede ser que la sociedad también esté empezando a buscar la rendición. Es decir, me rindo ante ese estilo de vida, el cual era supuestamente como tenía que ser desde, yo no sé, te diría desde la Revolución Industrial, pero creo que incluso desde los años 90, 80, 90, sí que es como el boom así un poco más... Sí, o quizás antes, pero en algunos países desde los 60. Sí, pero como quizás. que lo que era valioso era como ese trabajo Wall Street, ¿no? Así como de oficina, de traje, de abogado, de no sé qué, ¿no? Como luego las mujeres empiezan a empoderarse. Bueno, yo en historia soy fatal, pero da igual, es como esa sensación que yo tengo. Y creo que ahora es como que todos estamos empezando a sentir que eso ya no va con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto los resultados. O sea, es como que, vale, algo pasa en la sociedad, pero tiene que pasar un tiempo hasta que puedas ver qué consecuencias tiene, ¿no? Cuando se lanza algo. Sí, bueno, yo pienso que por un lado porque vimos que no son los resultados que queríamos y por otro lado que es también lo que nosotros aquí queremos como juntar y es, bueno, la espiritualidad, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor las religiones tradicionales, ¿por qué? Porque al final nos falta esa otra parte, porque vimos que solo tener el supercoche y tener la super casa o la lavadora super automática, que parecía que en los 60 venía todo eso, ahora ya, primero que es más fácil tenerlo, casi todos tú tienes acceso a una tarjeta, quien más, quien menos, se puede comprar, en muchos países por lo menos. Bueno. De hecho, el índice de pobreza ha bajado, ¿no es cierto? En el mundo entero hay más poder adquisitivo, pero también te falta esa otra parte. Claro, tú lo dices desde un vacío, o sea, desde un vacío, y yo lo digo, por ejemplo, desde el punto de estrés, de que he visto mucha gente tener cáncer, perder pelo, perder piel, también. Perder mucha salud por el precio de tener un estatus. Sí. Bueno, claro, es que hemos visto también que esa ecuación, ¿no? Bueno, 12 horas diarias en Wall Street o en tal empresa o ser el CEO de... Cuando eso está cargado de estrés, de al final no poder compartir con su familia, bueno, trae un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de otro libro, El experimento rendición, Exacto. Pero por ejemplo, me viene ahora a la memoria el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Que habla justamente de eso. Bueno, el escritor, o sea, un día era un abogado famoso y le da como un síncope, y entonces se replantea toda su vida. Y a veces, lo interesante que yo creo que ahora ya... Cada vez somos menos las personas que necesitamos que ocurra ese hecho tan contundente, sino que empiezas a darte cuenta antes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y si no es por aquí? ¿Y si no es lo que quiero? O sea, la vida magna, pero con ese equilibrio del yin y el yang, o de ese péndulo, ¿no? Pero bueno, parece que para llegar siempre a rendirte ante una situación, tiene que haber una situación jodida detrás, ¿no? O sea, parece como que fuera así, como que el sufrimiento al final lo vemos como algo malo, pero al final parece un poco una puerta, ¿no? Yo creo que sí, y esa famosa frase de, bueno, se aprende con dolor o se evoluciona con dolor, claro. Algo de verdad tiene, porque por lo menos me parece que lo que hace es acelerar los procesos, ¿no? Tú sabes que yo misma he pasado por una experiencia muy fuerte en mi vida, y yo siempre digo, no sería la misma si eso no hubiera ocurrido. Entonces, a partir de superar el dolor, lo empiezas a agradecer. Y es la historia de mira, o sea, yo también observo eso, casi todas las personas que escriben libros así que nos marcan, vas después un poco a su vida personal y hubo ese momento de rendición ante el quiebre de una empresa, ante la pérdida de alguien, ante una experiencia a lo mejor de huir de una guerra. Me viene ahora también, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, ¿no? Un libro maravilloso. Entonces, esas experiencias nos llevan, yo lo veo también como a salir del círculo de fuego, ¿no? Ese círculo de confort, o sea, sí o sí te catapultan más allá. Y desde ese más allá ves, bueno, no era tan difícil rendirme, ¿no? Claro. Al final. Y de hecho también nos damos cuenta de cómo teníamos mucho prejuicio, mucha
como mucha idea preconcebida. Yo voy a expresar lo que sentía antes del experimento rendición, a ver si hay más gente que coincide y así nos lo pueden dejar en comentarios y contarnos también un poco las historias, porque yo creo que ahí es donde intercambiamos también eso. O sea, que esa cámara no sea como una pared, sino que luego podamos tener ese feedback. Entonces yo, antes del experimento rendición, fíjate lo que pensaba que rendirme... Bueno, partimos de que, por poner un poco en contexto, yo me considero una persona como con bastante ritmo, ¿no? O sea, como soy, bueno, yo no sé si a nivel de horóscopo o no meternos aquí, pero bueno, que dicen, no, que Aries, que fuego, que no sé qué, que generador en el diseño humano, pero bueno, da igual, o sea, al final eso son otras herramientas, pero soy como bastante activa, o sea, me gusta llevar las cosas a la acción, como moverme, soy bastante determinante, ¿no? O sea, soy movida. Sí. Creativa. Exacto, y eso siempre me ha funcionado, claro, me ha funcionado para moverme por la vida, y yo pensaba que ese experimento rendición iba a ser dejar de ser yo. O sea, yo decía, buah, que voy a andar como cansada por la vida. O sea, yo pensaba que iba a andar como... O sea, pensaba que rendirme o relajarme o meditar o hacer yoga, o sea, como estar en un estado de paz, yo pensaba que era estar en un estado como de letargo, como de ameba, como de... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque por ahí asociaste rendición como quietud, como inactividad o como resignación. Exacto. ¿No? Claro. Y claro, no iba por ahí. Claro. Bueno, en mi caso yo lo leí en agosto del año pasado, estamos ahora en el 2024, en agosto del 2023, y fíjate que si bien yo había tenido distintos momentos de mi vida, porque por ejemplo yo ya había cerrado mi casa en Argentina, cerrado mi atelier, mi escuela de arte, me había mudado de país, o sea, que de alguna manera son como rendiciones, ¿no? Como dices, bueno, dejar esto otro, cambios grandes. Pero, bueno, pensaba justamente como que ya estaba, yo ya era práctica, ¿no? Y cuando llega el libro a mi vida y empiezo, digo, no, es más que eso. Es como casi abrir un canal donde permites que la vida pase a través tuyo, se exprese a través tuyo. Creo que eso es lo que propone el libro y esa es la rendición, porque, claro, creemos que la rendición a lo mejor son esos grandes momentos, pero no. Es instante a instante. Claro. O sea, eso cuando, o sea, si te contradice, no sé, la mosca que anda por ahí, ya también rendirte a ese, o sea, rendirte aceptando, rendirte sintiéndolo, rendirte a que, bueno, este instante no salió como yo lo pensaba, ¿no? Sí. Ese famoso como yo lo pensaba, creo que es una de las claves, porque es lo que más nos lleva a frustrarnos muchas veces. Hoy llueve, qué día feo, porque, no, ¿por qué? Porque pensaste que iba a haber sol, nada más, claro. Pero... Entonces, para mí el libro en eso, bueno, me aportó como una magia mayor. Claro, sí, de hecho creo que hay una frase que a mí me encanta que dice que el sufrimiento está en el espacio exacto en el que... digamos que el sufrimiento está entre cómo las cosas son ahora y cómo tú crees que deberían de ser, o como tú deseas que sean. Y entonces Exacto. ahí hay como, o sea, solo con esa frase yo creo que nos podría dar como para hablar mucho rato. Claro. No hablar porque queramos o decir muchas cosas sin sentido, sino porque yo creo que estamos también en un punto en el que hemos aprendido ciertas cosas e integrado que ya hablamos desde la experiencia, y creo que eso es lo que hace que esto sea auténtico. Creo que eso es lo que hace que la gente cuando lo vea diga, ostras, no es que ellas sean unas eruditas, ni tengan mucho que decir, ni sean unas sabias, sino que hablan desde una pequeña experiencia. Y eso ya ahí vamos día a día con nuestro, exacto. con nuestra mochila de todas estas cosas. No, pero es bonito, me parece, justamente como a veces, por un lado, por ejemplo, yo hablo desde mí, ¿no? Que con mi edad y con esas experiencias que ya había vivido, como el permitirme a rendirme un poco más, en todo caso, aparecieron otras cosas, como este podcast, claro. Que ni yo lo puedo creer que estamos haciendo este podcast, pero, o sea, yo tenía un plan y dije, no, acá también hay algo interesante, porque no es que dije, lo sentí, claro. Laura, y creo que el rendirse también tiene que ver con eso, no aquí, tienes que rendirte aquí, o sea, sentir, ser coherente con, que también es una frase que ahora está súper bueno, sigue tu corazón, sigue tu intuición, yo sé que está súper, pero es real. O sea, podemos decir siente las cosas. Podemos decir que rendirse significa empezar a actuar no desde lo que piensas, sino desde lo que sientes, ¿no? Claro, que al final también sabes que el corazón tiene neuronas, como el cerebro y como nuestro intestino, o sea, la neurociencia ahora está avanzando muchísimo, ojalá pronto tengamos en el podcast alguien que hable de esto. Claro, entonces también, antes nosotros pensábamos, solo pensamos acá sentimos, ¿no? Y acá digerimos en todo caso, pero ahora se sabe que no, entonces utilizar esa sabiduría del corazón, esa intuición interior para guiarnos
al final yo también siento, mira, que nos hace ganar tiempo, ¿no? Porque cuando no lo sientes, por ahí empiezas, no empiezas y al final después no lo sentías y no va, ¿no? Eso con todo, con las actividades laborales, con los amigos, con los proyectos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que vas ganando como valor, como fuerza, como confianza en ti mismo, porque lo sentiste y fuiste hacia donde tu corazón te indicó. Y después, cuando ves que era por ahí, dices, punto para mí, como me gusta decir a mí, ¿no? Te da un plus. Sí. ¿Por qué crees tú ¿por qué crees tú que le cuesta tanto rendirse a la gente? Y si lo crees desde por qué te costó a ti tanto? ¿O a ti te costó rendirte? No me costó, porque en su momento la vida me empujó, ¿no? A rendirme ante lo que la vida era. Pero ahora con el libro, por ejemplo, sí como que sentí esa cosa, ¿no? Yo creo que siempre es un poco el ego, o bueno, al final tenemos miedo a soltar el control. Tenemos miedo porque es otro de los grandes miedos. Al final es el miedo a la muerte, ¿no? Soltar el control es lo mismo que decir el miedo a la muerte, que es como nuestro gran miedo a los seres humanos. Entonces, ese control, pero cuando lo sueltas y confías, yo creo que tiene que también algo acá, Laura, de que ver con las creencias de cada uno. Yo hace mucho que creo que hay algo más y más grande que yo. A veces pienso es mi propio ser con una parte más sabia que está fuera de esta estructura o de este software, o no, pero que está ahí un poco manejando el videojuego, como yo digo. Entonces, cuando empecé también a confiar más en esa parte, todo se fue como las piezas del puzzle cuadrando más. Ahora, volviendo al libro, que el libro es, para quien lo recomendamos, la verdad, es como la autobiografía de Michael Singer. Es ¿no? Que es el experimento rendición, pero yo el otro día le decía a un amigo que yo los leí como en otro orden. O sea, primero leí de Michael Singer La liberación del alma. Exacto, leí ese y luego este. Y creo que me ayudó a como a verlo desde otra, o sea, como con más información. Sí, yo también los leí en ese orden, pero porque este no lo conseguía y lo conseguí después, digamos. Sí. Pero bueno, el libro lo que muestra al final es la historia, ¿no? de Michael, del autor, o sea, rindiéndose con una confianza absoluta en todo lo que iba pasando. Y no es que no le pase nada, porque le pasa de todo también en la vida, ¿no? Pero confiando hasta en esos detalles como, bueno, la persona que un día, ¿no? Le ofrece ir en su coche, o el mozo que lo atiende en un restaurante. Y esa parte a mí me gusta mucho, porque tú sabes que yo vengo también de mi camino del chamanismo, y al final el mundo del chamanismo y la cosmovisión andina lo llama las señales, ¿no? Y dice, si tú vas todo el tiempo leyendo esas señales de la vida... ¿Señal y sincronicidad es lo mismo? Bueno, sí, podríamos decir todo lo mismo, ¿no? O sea, esa persona que aparece, todas, pero el libro y el chamanismo, fíjate que habla de lo mismo, no solo de las grandes señales, de las pequeñas también. Claro. O sea, esas pequeñas señales, como si nosotros estuviéramos acá grabando ahora y no sé, algo se cae, o pasa, o justo alguien toca la puerta. Bueno, es siempre... Sí. Bueno, de hecho en el libro Michael Singer dice, nada es por nada. Claro. O sea, todo es por todo es por algo. Claro. Sí, de hecho, hace poco leía una frase que me gustó mucho también, o bueno, alguien la dijo, de hecho, si no me equivoco, creo que era Tony Robbins en un podcast que tiene de los estándares, y decía algo así como que el arte ritual, al final, o los rituales, simplemente son acciones repetidas. Decía, a ver, un momento, un ritual que nadie le dé una connotación ni religiosa, ni muy espiritual, ni muy rara. O sea, al final un ritual es una acción repetida. Esa acción la puedes hacer con un incienso o una vela, o la puedes hacer con unos burpees, o con un ejercicio, o con lo que tú quieras, o con el yoga. Es una acción repetida en el tiempo, que te da algo, ¿no? Claro, de hecho todos los seres humanos tenemos rituales, lo que pasa es que están dentro del contexto de la cultura. Por ejemplo, el festejo de fin de año, nuestro cumpleaños, bueno, no sé, el Día de la Madre, son rituales al final. Exacto. Y entonces esa frase me llevó también como a pensar en los hábitos. O sea, al final son rituales, que son acciones repetidas, que te dan algo y que tú también puedes hacer de cualquier hábito tu ritual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo incluso con tonterías, o sea, como hablábamos del mate. Yo cuando empecé a tomar mate, primero que me gustaba porque pues, está rico, porque a mí me gusta, yo me lo pongo con un poquito de miel a veces no, pero lo veía como un momento para mí. Claro.
¿sabes? Lo veía como un momento de yo poder como prepararme algo rico. Sí, que lo puedes hacer con un té o con una tostada, lo puedes hacer con lo que quieras. Pero bueno, lo que voy es que el tema de los rituales me llevó a pensar en el tema de los hábitos, de cómo puedes convertir un hábito en un ritual, y me llevó a pensar de cómo rendirte también es un hábito que se adquiere. ¿Por qué? Porque yo empecé a darme cuenta, o sea, cuando yo leía el libro, luego me empecé a dar cuenta de que lo hacía de manera automática. O sea, llegaba un momento en el que tú lo lees, lo integras, no, mentira, no lo integras, lo lees, te observas, empiezas a observarte, empiezas a ver qué es lo que pasa, cómo se te presentan las situaciones y cómo tú reaccionas a ellas. Empiezas, vas haciendo acción-reacción, o sea, te pasa algo y lo aceptas, vale, esto es parte de esto que decía este señor, pues voy a aceptarlo, hoy me ha pasado esto, no pasa nada. Ah, oye, pues me siento bien. Ah, pues lo voy a hacer otra vez. Ah, pues mira, ahora ha pasado esto. Voy a ver si me lo tomo así, ¿qué pasa? O sea, es como descubrirte también, darte ese permiso de descubrir qué pasa si te rindes. Claro. Solo una vez o dos. Y por lo menos yo desde mí, también ese descubrimiento y eso que te vas habituando, te empieza a dar como una paz muy grande. Exacto. O sea, te empieza a dar esa, no sé si es tan como, pero por lo menos a mí, o sea, una paz, yo digo, será de esto que hablan, ¿no? Las personas que han tenido, bueno, esos momentos de iluminación, sí, o de realmente, bueno, trascender como, y dices, ¿será de esto que hablan? Porque te empieza a dar como ese, ¿no? Como todo está bien, pero no todo está bien, sí. Reitero, desde no me importa nada, no, todo está bien y me importa todo mucho más. Sí, te juro que yo, o sea, lo digo porque es que estoy segura que a muchísima gente le pasa que yo pensaba que, o sea, que no iba a llegar nunca a estar feliz, y no porque fuera muy infeliz, porque de hecho yo siempre he sido una persona bastante optimista, bastante feliz, pero coño, internamente también tenía mis momentos, ¿sabes? O sea, también tenía momentos que yo decía, mira, es que no lo encuentro, o sea, hay algo que no encuentro, y una y otra vez, y venga a leer libros, y venga no sé qué, y no se lo decía a todo el mundo tampoco, ¿eh? O sea, es algo que se lleva como muy en silencio, y que yo veo por las personas que se expresan de una manera u otra, que también les pasa, aunque no lo digan así tal cual, y es como, sí, no, estoy en mi trabajo, hago esto, hago lo otro, pero hay un vacío ahí profundo que se ve, y luego lo ves, que lo llenamos bebiendo, saliendo, hablando mucho, fumando también, ese es otro temazo. Entonces sí, o cenando el tiempo con tonterías. Exacto, bueno, decir, viendo ¿no? Netflix, o sea, no te quiero decir la cantidad de entretenimientos que cuando yo empecé a quitarme, me di cuenta de la cantidad de tiempo que perdía, pero claro, la perdía porque era necesario, porque no encontré otra cosa, no tenía otra cosa, y yo leía, y de hecho lo decimos en un podcast, yo escuchaba una y otra vez a Sergi Torres, o sea, lo hablábamos con Carlos el otro día, y te juro, yo decía, parece que solo me entero de lo que dice mientras lo escucho. Claro. O sea, cuando paro de escucharlo y doy un paso en mi casa, ya no me acuerdo. Claro, es que a veces yo creo que por eso se va integrando de a poco, ¿no? Yo recuerdo también cuando empecé hace más de 10 años con un curso de milagros. Bueno. Y que tú lo lees y te sientes como... Pero claro, después se lo quieres contar a otro. Exacto. Y no sabes qué decir. Entonces, pero eso es un proceso. Es un proceso que se va integrando y se va... Cuando lo vas viviendo, sí que lo puedes transmitir. Claro, es un proceso y es un problema. Y aquí abro otro pequeño paréntesis porque también he visto a muchas personas, incluida yo, viéndome a mí misma hacerlo, que intentamos transmitir aquello que estamos aprendiendo porque tenemos cierto orgullo, porque lo estamos aprendiendo. Al final es como, oye, mira, yo estoy intentando ser mejor persona, es lo único que hacemos al final los que nos gusta la espiritualidad, el librito de autoayuda. O sea, yo tengo amigas que se ríen de eso, me dicen, a mí no me gustan los libros de autoayuda ni nada de eso, les parece como una tontería. Pero yo he visto a muchas personas de las que les interesa el crecimiento personal, que leen cosas, de hecho creo que eso tiene un nombre que se llama ego espiritual, si no me equivoco, que está surgiendo últimamente, y es que leemos ese curso de milagros y luego queremos andar por la vida enseñando sin haberlo experimentado profundamente. Claro. Hay que experimentarlo profundamente. Pero yo creo que ahí la diferencia justamente entre querer enseñarlo, que con toda buena onda, a veces también uno quiere inspirar a una amiga, ¿no? Y vivirlo es cuando, o sea, cuando lo vives, a todo esto, no hablamos de un libro, digamos, toda esta experiencia que nosotros creo que las dos hemos pasado, ¿no? A diferentes edades, pero llevamos un recorrido, quizás el tuyo más corto por tu edad, pero bueno, claro, ahí estamos, claro. Es que
empieza a ser como un reflejo. Y entonces ya no quieres, primero no quieres convencer a nadie, aunque sea tu pareja. Bueno, primero sí. Tu amiga. Claro, pero cuando tú ya lo integras, no. Exacto. O sea, ni a tu mamá, ni a tu pareja, ni a tu mejor amiga. O sea, puedes escuchar en silencio, pero no tratas de convencer. Aunque en el fondo sepas que les puede ayudar. Claro, pero te das cuenta que cada uno tiene su camino. Claro. Y por otro lado, es al revés. Por lo menos en mi caso ha sido el entorno que empezó a preguntarme, ay, pero te veo con tanta paz, pero tú qué paz tienes, y siempre has sido así. Y yo no fui siempre así como tú cuando era yo joven. Yo decía que tenía un lavarropa, que es una lavadora en Argentina, ¿no? Porque no me paraba, era algo adentro que yo... O sea, era como una insatisfacción, ¿no? Pero bueno, ese remolino fue el que me llevó a buscar. Y fue por el que empecé a leer y empecé también muy joven. Al final, si no tenemos esa insatisfacción o esa perturbación que dice, sé que hay algo más, sé que no es esto, sé que la vida puede ser diferente, no buscaríamos. Claro, sí. Está bueno. Además, yo me acuerdo también un proceso, o sea, un momento que me gustó mucho y lo veo ahora con retrospectiva, es que yo me acuerdo que decía, yo escuchaba a Sergi Torres, ¿no? A Mario Alonso Puig, a Marian Rojas Estapé, o sea, a gente que yo decía, wow, o sea, ¿cómo hablan? Evidentemente yo decía, bueno, yo no soy neuróloga, no puedo hablar así, o no soy psiquiatra, pero sí que también había una parte de mí que decía, ¿podré expresarme yo algún día también como con esa elocuencia? O sea, ya no solo admiraba la información, sino también la elocuencia, admiraba las palabras que utilizaban, admiraba ese conocimiento, ¿no? Porque el encéfalo, porque el lóbulo prefrontal, no sé qué, porque yo decía... Y entonces, dentro del experimento rendición también que yo estaba leyendo en ese momento, yo hubo un momento que dije, voy a rendirme incluso ante la idea de que yo quiera ser así. Claro. O sea, voy a rendirme ante incluso la idea de querer poseer esa información, de querer... Y empecé a hacerlo desde el juego, que es algo que también hablamos mucho. Y entonces me abrí un blog de notas que a día de hoy todavía tengo y que algún día, o sea, yo no sé si voy a hacer un libro, algo, porque tengo una recopilación extraordinaria de todas las frases y palabras que más me iban gustando. O sea, esto es una chorrada y seguro que lo hace mucha gente. Bueno, no sé si lo hace mucha gente o no, pero yo lo vi como simple. Es como, bueno, abro un blog de notas, pero voy a tener la constancia. Y mira que yo no era una persona constante, o sea, eso es otro tema también, porque no... Me costaba mantener en el tiempo, pero bueno, hablamos de eso. Y empecé a notar. Un día yo le iba dando al pause a Mario Alonso y yo paraba y decía, vale, ¿qué es esto tal? Vale, tal. ¿Y qué dice de respecto a esto? Ah, vale, tal. ¿Y cómo define la soledad? Y entonces lo iba apuntando. Y en mis tiempos libres, en el momento en el que yo empezaba a sentirme un poquito revuelta, iba a mirarlo. O sea, era como mi propio libro. Claro. De hecho, ya te digo, o sea, todavía lo hago a día de hoy. Antes de entrar en un podcast, incluso antes de que grabemos o antes de que hagamos cualquier cosa que te puede causar un poco de nervio o lo que sea, me gusta leerlo de vez en cuando. Y sí. Bueno, esa parte, para quien no lo hace, también desde aquí recomendamos escribir, ¿no? Sí. Porque exacto. En mi caso también, o sea... De hecho, hay toda una explicación, digamos, científica, porque al escribir ya se pone en marcha, ¿no es cierto? Hay una conexión entre nuestros dos hemisferios, pero además es un volcán, es como también el chamanismo, por ejemplo, fíjate que lo ve como la primer materialización de lo que tú deseas, ¿no? Deseas algo, lo escribes, ya de alguna manera se materializó, por lo menos claro. Ahí con tinta o con... ¿no? Claro, pero con tú ya lápiz. hablas de escribir, o sea, yo sí. Por lo menos lo único que hacía era anotar. Bueno, anotar, pero aunque lo anotes, ya de alguna manera, una cosa es, por ejemplo, estar de acuerdo con el pensamiento de un autor, pero tú copias la frase y de alguna manera lo materializaste en tu vida, por así decirlo, ¿no? Bueno, el chamanismo lo ve así como un acto psicomágico casi. Pero, por ejemplo, yo he pasado como... Esto te cuenta en distintos momentos y, por ejemplo, con el experimento rendición, lo que empecé fue un libro de agradecimiento. Entonces, cada mañana, desde hace casi un año, simplemente agradezco, ¿no? Agradezco. Bueno, eso dicen que es súper potente también. 12, 13, 20 cosas, a veces 4, ¿no? Agradezco ese día, o sea, claro, y es muy potente porque... también tomas conciencia, ¿no? Ah, mira, me rendí a esto y hoy agradezco, no sé, estar con esta persona o estar haciendo esto o estar... Entonces vas como conectando. Yo pienso que finalmente la rendición la deseamos todos desde el corazón. Solo que nos hemos puesto barreras a lo largo de la vida. O sea, nos hemos puesto como una carrera de obstáculos, ¿no? ¿Viste? Como esas que los atletas o a veces a caballo saltan. Al final, todo, la educación, los preconceptos, los juicios, nos han puesto todo eso y ahora es momento como de ir sacándolas, porque al final el camino es más fácil sin esas vallas. Claro, es fácil, pero creo que sí que dentro de... O sea, es fácil,
pero la parte más difícil es verlo fácil durante un tiempo Largo, largo. coincido. Eso creo que es la parte, o sea, lo más complicado es darte cuenta de lo fácil que es, pero lo ves como al tiempo. O sea, yo pensé, lo de las notas es súper fácil. Y ¿cuál es la conclusión que sacamos de eso? Es que yo quiero compartir, es que al cabo del tiempo yo me di cuenta, no que me había convertido en Mario Alonso Puig, ni mucho menos, pero sí que empecé... Que si nos está escuchando lo queremos invitar al podcast. Exacto. Pero sí que me di cuenta de que, bueno, no, sin darme cuenta, empecé a utilizar términos y empecé a observar mi lenguaje corporal y empecé, que no significa que yo ya lo tenga hecho eso, ni significa que, de hecho, a día de hoy todavía intentamos quitarnos muletillas, hablar, o sea, muchas cosas, ¿no?, que queremos mejorar, porque en el progreso está la felicidad y viceversa. Pero sí que me di cuenta de cómo funcionaba. Obviamente también yo no era, ahora que mencionas lo de escribir, súper interesante, porque yo me creía que era de escribir mucho, pero no lo era tanto. Y entonces cuando empiezas a notar, me imagino que eso también ahora nos lo dices cómo es con el chamanismo y eso, cuando haces una cosa parece como que es más fácil hacer la siguiente, ¿no? O sea, yo empecé a escribir esas notas, que eran anotaciones. Después empecé a escribir alguna reflexión que yo tenía respecto a esas anotaciones, en otra parte, digamos. Y luego me di cuenta que cuando llegaba a mi casa también tenía la necesidad de ir escribiendo en un cuaderno. Lo del día o las emociones. De una manera diferente a como lo había hecho antes. Yo creo que, no sé, por el proceso... Mira, acá yo creo que volvemos, por un lado, a los hábitos, ¿no? Porque y a la rendición, porque a mí me parece interesante esto. A veces pensamos que rendirse es, bueno, justamente, No o como nada. decíamos al principio, no, o rendirse ante la vida, ¿no? Pero también es rendirse ante uno. Exacto. Y esa rendición ante uno es, por ejemplo, decir, si a mí me gusta el hábito de agradecer, yo lo voy a hacer aunque esa mañana tenga que tomar un avión a las 4 de la mañana, o lo voy a hacer aunque, no sé, haga frío y tengo que hacer tal cosa súper temprano, o lo voy a... Entonces, eso al final también es rendirte ante el deseo profundo de tu corazón. Y eso también nos cuesta. Y tiene que ver con lo que decías antes tú, bueno, es un hábito, cómo se integra, ¿no? A veces nos rendimos aunque sea de mala gana, ante cosas de la vida, pero ¿cuánto nos cuesta rendirnos ante nuestra esencia? Pero si a mí me gusta tomar el mate temprano y hacerlo así mientras escribo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque parece que lo de afuera me exige otra cosa, es tan sonso, ¿no? Pero también ahí hay una parte. Entonces, más lo haces, yo creo que acá sí que es algo de los hábitos, ¿no? Más lo haces, más... Después, si no lo haces, te falta. O sea, cuando tú ritualizas tu vida en diferentes momentos, bueno, voy a respirar a tal hora, o voy a meditar un rato, o voy a escribir, o voy a comer serena, Cuando no lo haces, te falta después. Y entonces te lleva también a ese empoderamiento, decir, ves que mi esencia, yo quiero sostener mi esencia. Sí, bueno, sí, aunque también me lleva a la reflexión de que yo me acuerdo cuando tuvimos hace poco una conversación muy interesante también con Carla, ya fuera de cámaras, cuando íbamos ya por la noche dando una vuelta y eso, y yo me acuerdo que le pregunté a Carla, digo, ¿qué rutinas tienes, Carla? Y me respondió, no tengo rutinas, tengo hábitos que me sientan bien, o hábitos saludables, tengo buenos hábitos, me dijo. Y entonces hablamos de esa diferencia, le pregunté, ¿y cuál es la diferencia para ti? Y me dijo, una rutina es que cuando tú no la haces, como que te puedes sentir un poco mal, ¿no? Bueno, no sé si lo estoy diciendo 100% bien, pero bueno, la idea es que al final ella me decía, mira, si yo medito es porque me da un resultado mayor y todo bien, o si yo hago deportes porque veo el beneficio y todo correcto, pero si no lo hago un día, no pasa nada, no me siento mal. Dice, o sea, no hago nada que si no hiciera me sintiera mal. ¿Por qué? Pero ella decía, ¿por qué? Porque si yo una mañana no medito, ya tengo ese hábito tan integrado que lo voy a hacer cocinando, o voy a meditar escuchando a una persona atentamente, o voy a hacer deporte subiendo y bajando las escaleras andando. O sea, soy capaz de luego sustituirlo por otras acciones o actividades. Claro, yo creo que ahí lo que se refería es a ese hábito que de alguna manera te impones, ¿no? Exacto. Bueno, voy a hacer gimnasia porque te lo impones. Y es al que final no sale bien. No sale bien y no lo puedes sostener. Exacto. En cambio, si tú dices, no, yo me muevo, después por supuesto que aunque estés esperando en la cola de un avión, en la fila de un avión, pues vas a, no sé, a hacer flexiones agarrada de la maleta o vas... Y claro, yo creo que sí, que hay que vivirlo desde ahí, Pero es cierto que a veces, bueno, al principio lo haces desde una necesidad como de sostener, ¿no? Pero al sostenerlo te empieza a dar ese placer, esa gratitud interna, y entonces después se convierte en tus rituales.
no en eso que tienes que hacer por obligación. Porque creo también que a lo que se refería Carla un poco es a esa cosa que después te viene la culpa, ¿no? Ay, Claro. me prometí a mí misma hacer tal cosa y no lo hice. Al final nos juzgamos nosotros mismos a veces más fuerte que la fuera. Claro, claro. No nos rendimos ante nuestro propio juicio también. Claro, claro. Así que bueno, nunca pensé que fuera a hacer esto porque sufría del síndrome del impostor, pero chicos, chicas, por favor, si vais a hacer algo que sea desde el poder y no desde la fuerza. Me gusta. Le he hablado a la cámara. Recomendamos directamente. otro libro, El poder contra la fuerza, del Dr. Hawking. Ah, sí, mira, ese no Ay, me lo he sí, leído. muy bueno, muy bueno. Ya hablaremos. Bueno. Vamos a ir así como nombrando distintos libros porque creo Sí, que nos cada hayan uno toca un transformado. tema, ¿no? Y que nos hayan transformado. O sea, yo cuando hablo de algo también eso me di cuenta. Yo decía, no, un podcast y de qué voy a hablar yo, si no soy experta de nada, si no sé qué, eso que hablábamos antes. Y en realidad no es tan así, porque no es que seamos expertas, es lo que hemos dicho antes. ¿Experto qué es? Experiencia. O sea, al final, experto me supongo que vendrá de ahí, no estará muy lejos, ¿Y sí? ¿no? Entonces, Pero ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti, Oh. que sos de más de preguntar. Tú que eras quizás no con más dudas, pero sí que tenías más mieditos bueno, de eso, ¿no? De los que están allí mirándonos, de qué iban a decir, de qué iban a pensar. ¿Qué tal? ¿Te has rendido ante eso? aquí estoy. Sí, mira, me encanta esa pregunta porque así puedo compartir las reflexiones. Esto sí que son reflexiones, bueno, todos son reflexiones, pero lo comparto desde la reflexión. ¿Por qué? Porque es algo que todavía a día de hoy pienso en mi día a día, ¿no? O siento o observo en mi día a día. Y yo, de hecho, ayer me preguntaba, Laura, ¿cómo hacemos para, cuando estemos delante de una cámara, ser nosotras mismas, ¿sabes? Ser tú misma? O sea, ¿cómo hacemos eso? Y yo pensaba, fíjate que cómo es la vida, que yo todos los años que llevo, de hecho yo llevo desde los 18 años como interesada en el crecimiento personal, en la espiritualidad. De hecho yo me acuerdo con 20 años que fui a vivir a casa de una amiga y sus papás tenían ya un curso de milagros y lo leíamos. Entonces yo como que siempre me he interesado, pero es lo que hablábamos antes, parecía como que no calaba, como que sí, muy bien, yo lo aprendo, pero uy, no lo aplico, y no lo aplico, y no lo aplico. Y entonces hubo un momento en el que ya vas viendo un poco de transformación. Y yo decía, fíjate, todo este tiempo conociéndonos para llegar aquí delante de una cámara y no saber cómo será auténtico. O sea, tela marinera. Sí. Entonces pensé, pues bueno, pues sin miedo. O sea, no tiene mucho más, la verdad. O sea, al final dices, ¿qué es el miedo? Pues aquello... Y bueno, y también porque creo que escuchamos mucho contenido que nos ayuda con esto. ¿Cuántos podcasts yo a veces digo, ay, bueno, esta gente, qué motivados, ¿no? Los que escuchan a Tony Robbins o los que escuchan a no sé quién, o se ponen ahí, no, porque tal, tienes que no sé qué. Pero, joder, es que hay una parte que es así. Yo necesito que alguien me diga eso, porque nadie me lo ha dicho de esas maneras. Y ya fue como que también un poco harta de todo eso, decía, bueno, pues no pasa nada, yo voy a buscar esa información y me la voy a poner tantas veces como sea necesaria hasta que se me quede. Y entre esas estaba el hecho, pues eso, de decir, ¿qué es el miedo? Pues sea lo que sea, hay que hacer algo incómodo todos los días, hay que atravesarlo, Y te juro, o sea, yo pensaba, lo confieso aquí, o sea, yo pensaba, de hecho yo ante el miedo, parezco muy extrovertida y todo muy bien, ay mira qué buena comunicadora es Laura, y sí, hay una parte que sí, pero hay otra que Laura es muy autocrítica y es muy autoexigente, y eso me juega muchas malas pasadas, porque cuando tú hablas en público, por ejemplo... cuanto más piensas en ti mismo, o sea, cuanto más piensas en ti mismo hablando en público, más egoísta estás siendo y entonces más nervioso te pones. Es decir, cuando no pones el foco en ayudar a los demás y lo pones en ti mismo, es cuando más nervioso te pones y cuando peor te puede salir. Y cuando tú una y otra vez dices, no, yo estoy aquí para ayudar, estoy aquí para aportar valor, estoy aquí para compartir lo que yo he aprendido. Mira, a quien le guste, que le guste, a quien no, no. Y yo tenía mucho miedo de que me criticaran y... Entonces, cuando empiezas a poner el foco ahí, te sientes de otra manera. Y yo te juro que yo pensaba que me iba a marear, me iba a caer blanca ante... O sea, te lo juro, ¿eh? Además yo tengo como siempre que me sacan sangre, que no sé qué. O sea, hay momentos en los que me tiemblan las orejas, noto como que me baja la tensión y yo, incluso con las entrevistas, o sea, te prometo que yo con entrevistas pensaba, digo, buah, yo voy a estar delante de alguien y, no sé, me voy a empezar a poner nerviosa, a pensar... La mente se monta unas películas... Sí, sí. Que yo ojalá, o sea, yo creo que este podcast lo hemos hecho porque hemos llegado a ese punto de rendición, a ese punto de decir, hay que contarlo, o sea, hay que contarlo, porque más gente lo va a ver y va a decir, ¡ah, a mí también me pasa!
Sí, sí. ¿Qué Aparte, es lo pero que yo les creo que ayuda? nos hemos ayudado mucho entre nosotras también, ¿no? También, De darnos claro. ánimo, de decir, vamos, confiemos, hagamos. Sí. Pero, Hombre, contigo mira, también estoy muy a gusto, eso también nos claro, ayuda. sí, nos conocemos mucho. Pero acá también me estoy acordando de algo y lo que puede ser también, ¿no? Como rendirse, que cuando yo, como te decía, bueno, por circunstancias privadas, digamos, tuve un acontecimiento al cual me tuve que rendir y ahí empezó quizás mi mayor transformación, ¿no? Si bien yo siempre había venido en un camino de búsqueda, a lo mejor así como tú, desde joven, de leer, pero realmente cuando no tienes también a veces como cierta presión, es fácil que a lo mejor sí vas, pero después entras como 5 años otra vez, ¿no? En esa zona de confort y después das un paso más. Exacto, sí. Y bueno, y ese acontecimiento que me hizo realmente salir de mi círculo, fíjate que al rendirme empecé también a gozar de cosas que yo antes no me había como permitido. ¿Como por Y me ejemplo? empecé a paracaídas, que siempre quería, ¿Lo has bicicleta hecho? de montaña. ¿Te has tirado en paracaídas? Bueno, no tirado de esos de agua, pero igual, ¿no? A bastante altura. Ah, guau. Bicicleta de montaña, o sea, buceo, cosas que ¿Has eran hecho como... buceo también? Sí, yo he hecho un poco de todo. Bueno, todo lo que ha estado a mi alcance, a partir de ahí le dije sí a la vida, ¿no? Y yo digo, pero cuánta alegría. Y así por eso dije sí a este podcast, como sin pensar. Laura se lo pensó estamos. 70 horas. Yo dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero bueno, también por mi edad, que siempre traigo a colación eso, pero porque es cierto, ¿no? Uno se va, yo no fui siempre así, era Claro. súper tímida, de chica era súper tímida. Yo de hace joven, poco le preguntaba a supertímida. Gaby, ¿en serio eras tímida, Gaby? Súper tímida, porque bueno, yo siempre fui bajita, ¿no? Y con un montón de cosas y me sentía... Y bueno, era súper tímida. Pero yo digo, cuando soltamos eso al final, por eso te digo, rendirnos en tantos aspectos para quizás volver al tema que le pusimos al podcast, te dices, pero claro, te rindes y disfrutas de cosas que, no sé, de tirarte en una tirolesa, de hacer cosas que en otro momento no hubieras hecho. Y al final... son experiencias, volvemos a lo mismo, ¿no? Experimentar la vida en toda su plenitud. Sí, así que yo creo que, bueno, y sigo a día de hoy preguntándome si esto le interesará a la gente o no, ¿eh? O sea, sigo teniendo esa duda. Bueno, que nos dejen algún comentario. Exacto. Pero bueno, creo que recibimos, vamos a decir cuánto hace que empezamos, 2 semanas el podcast, ¿no? Para el que esté viendo esto, a lo mejor lo ve cuando ya está por el 2028 o ya no existe más YouTube, no lo sé. Igual lo publicamos hoy. Pero hemos recibido, bueno, muchísimo cariño por distintos ámbitos, ¿no? De quienes nos conocen y de quienes no, pero sobre todo, y bueno, de quien conoce a Carla también, que es nuestra entrevista anterior a esta tertulia, que si no la vieron, vayan a verla, porque realmente fue espectacular, de tanta conexión también. Y entonces, bueno, eso nos alienta, Laura, hay que seguir. Aparte, antes del número 10 no vamos a dejar, ya lo prometimos. Lo hemos prometido. Y cerramos diciendo que para la manera en la que esto se está dando es pasando a la acción. O sea, hay que pasar a la acción, ese es el mayor consejo que podemos dar hoy, porque aunque Gaby diga, sí, Laura se lo pensó, pero Laura en el fondo sabía que quería hacerlo. Se lo pensó, lo que Laura no se permitía era no hacerle caso a las limitaciones mentales que ella se estaba imaginando o a todo lo que se estaba inventando que podría pasar, porque Laura quería. Entonces, a veces analicemos bien qué es cuando te piensas algo. ¿Te lo estás pensando o es que el miedo te está paralizando? Bueno, o te lo estás pensando mientras vas elaborando ese proceso, que está muy bien, ¿no? Al final necesitamos hay que ese pensar proceso. las cosas. Pues sí, pasar a la acción, porque además la magia Existe. se hace haciendo. Exacto. Y La magia sucede haciendo. una frase que a mí me gusta mucho es que la magia de hoy es la ciencia de mañana. Y otra frase que a mí me gusta mucho es, ¿y si sí? Exacto. Nos vemos. ¿Esto lo pondremos todavía? Sí, lo vamos a poner. Para que vean cómo nos reímos. Vida magna, allá vamos. Muy bien. Me ha encantado. ¿Te ha gustado? A mí también. Vamos a ver si a ellos. Bueno, le doy a parar entonces ya. Sí.